Buenos días para todos. Bueno, un placer estar acá con Jorge y con Ailín. Me toca moderar este espacio. Voy a empezar por Jorge. La primera pregunta es, primero, bueno, vamos a pedir que, por más que seguramente la gente hizo algún research y averiguó algo sobre Ten Pines, que nos cuentes un poco de Ten Pines. Y después hay una afirmación que vos decís de que la cultura es más importante que la estrategia. Entonces, que nos cuentes un poco de eso, cuál es la cultura de Ten Pines y cómo se vive a través de, por lo menos, 3 prácticas concretas, ¿no? Para que poder vivir esa cultura, ¿no? Dale, bueno, hola, buenos días. Bueno, Ten Pines es una empresa de desarrollo de software a medida, hacemos desarrollo de software. Somos casi unas 100 personas, es una empresa argentina que opera principalmente en Buenos Aires. Somos principalmente desarrolladores. Tenemos 15 años de historia en Argentina, fundados en el 2009. Tenemos un 70% de facturación en el exterior, tenemos clientes con los que trabajamos, por ejemplo, hemos trabajado con Starbucks, con Burger King, con el Grupo Alsea, con Ualá, con Claro, empresas como Meetup, Fox. Uno de los efectos de lado, de lo interesante es, por ejemplo, la rotación, ¿no? Tenemos una rotación más o menos de un 5%. Si conocen la industria de TI, en Argentina, por lo menos, es una rotación de entre 35 y 40%. Y el por qué tenemos esa rotación o por qué yo hablo un poco de la cultura, tiene que ver con que para nosotros la estrategia de la empresa es la cultura. ¿Y qué significa eso en términos de práctica que hace a la cultura en Ten Pines? Tenemos una cultura que nosotros decimos que es horizontal, en donde el default es confiar en las personas, ¿no? Y capaz suena romántico, pero tiene que ver con, entendemos que es una mejor estrategia y que es una estrategia de largo plazo, ¿no? En teoría de juegos, si uno conoce teoría de juegos, cuando hay juegos de suma no cero, la mejor estrategia es colaborar. Y nosotros creemos en eso. Y en términos concretos, prácticas, ¿no? Yo creo que hay tres prácticas principales que son las interesantes y las que generan esta cultura de involucramiento y que hace que en particular la gente no se quiera ir y que haya un involucramiento alto, un compromiso y una lealtad de los clientes. Primero tomamos las decisiones de forma colaborativa. Eso significa que todas las personas tienen la posibilidad de participar en todas las decisiones de la empresa. No significa que todos participen en todo, sino que todos tienen la posibilidad de participar en las decisiones, en todas las decisiones que se toman en la empresa. Para que la toma de decisiones funcione, tenemos una política de transparencia de la información donde todas las personas tienen acceso a toda la información de la empresa, ¿no? Desde cuánto facturamos hasta cuáles son los márgenes de la empresa, de los proyectos e incluso los salarios. Uno puede imaginarse, cuando hablo de salarios abiertos, que salen todos corriendo a pedir un aumento salarial, ¿no? Eso capaz cada uno se imagina en su empresa, no, si fuera así saldríamos todos corriendo a pedir un aumento salarial. No pasa, es otro paradigma, es otra forma de pensar la empresa. Incluso nos ha pasado que gente rechaza aumentos salariales, ¿no? Entonces se empieza a generar una presión de pares, una responsabilidad en la gente que hace que se cuide esa forma de trabajar. Y lo tercero, lo último, y con esto cierro, tenemos una política de repartición de ganancias en donde el 50% de las ganancias al final del ejercicio fiscal se reparte entre todas las personas. Se reparte no de forma igualitaria, sino de forma justa. Tratamos de buscar, de entender lo que es justo y lo definimos entre nosotros. Y en nuestro caso, la fórmula o el criterio de justicia es teniendo en cuenta la antigüedad en la empresa, la antigüedad en la industria o el seniority y la cantidad de horas trabajadas en el año. Con eso se hace como un mix y se saca lo que te corresponde, ¿no? Entonces eso entendemos que genera este compromiso, este involucramiento y hace que tengamos una rotación baja, una sostenibilidad en el tiempo y un montón de otros beneficios que tienen que ver con la performance y con el comportamiento de la gente. Gracias, súper interesante. Bueno, Ailín, viste que en la mañana estuvimos hablando bastante de inteligencia artificial, las nuevas tendencias y el efecto que tiene eso también en los líderes, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los cambios de comportamiento más importantes que los líderes tienen que afrontar
cuál es ese trabajo sobre el desafío que tiene el líder, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, que vengo desde las ciencias del comportamiento, lo pienso desde dos lugares. Entramos en dos distintos paradigmas o cambios de paradigmas actuales que tienen que ver. Uno funcional, que lo habrán escuchado en las charlas de la mañana, que es, básicamente antes pensábamos que era súper importante ser másters o expertos en ciertas técnicas, en conocimiento técnico, y ahora sabemos que con poco conocimiento la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a potenciar en nuestro trabajo en cualquier ámbito técnico que estemos buscando. Pero no solo en lo técnico, sino también la inteligencia artificial está empezando a mostrar que puede reemplazarnos en áreas que pensábamos que eran como esencialmente humanas, como la creatividad, la capacidad empática. De hecho, hay un estudio de la Universidad UCLA de California que hacen interactuar a las personas con un chat, y detrás de ese chat se supone que es una terapia, y hay o médicos o psicólogos o inteligencia artificial, y no les avisan quién está del otro lado. Y efectivamente las personas no pueden detectar si del otro lado hay una persona o hay una inteligencia artificial, y de hecho calificaron mucho mejor a la inteligencia artificial en términos de empatía y de charla amena. Entonces, esto nos mueve un poco el piso, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor realmente humano en este contexto? Y a mí me parece que es súper interesante el momento actual de los líderes hoy de tener el desafío de tratar de entender yo como líder, mi equipo como talento, cuál es el rol, qué es ese valor que va a dar de acá a 5 o 10 años frente al advenimiento de esta tecnología que parece que tiene una capacidad de reemplazar varias de nuestras habilidades que hasta el momento pensábamos que no. Y el segundo paradigma o cambio de paradigma que ya venimos viviendo desde hace unos años es que millennials y centennials estamos inmersos en un mundo de la gratificación instantánea y la personalización extrema. Es decir, vivimos en las redes sociales, tenemos alguna duda, la buscamos en Google enseguida, queremos mostrar cuál es nuestra identidad y somos protagonistas de nuestro storytelling. Entonces tenés un mundo incierto, ¿no? Donde no sabemos bien hacia dónde vamos en el trabajo, y tenemos una generación de talento que está acostumbrado a tener las respuestas ya. El rol del líder hoy es tratar de compaginar esa necesidad de certidumbre con la incertidumbre actual que estamos viviendo. Bueno, tremendo desafío. Jorge, hablando de liderazgo, ¿cuál crees que es tu mayor aporte hoy en Ten Pines como líder? Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? Del rol del líder, a mí me gusta, pensando en que estamos en otro paradigma, me gusta usar otras palabras, ¿no? O sea, si yo estoy jugando al fútbol, tengo tarjeta roja, tarjeta amarilla, pero si paso a jugar al básquet, ya no hablo más de tarjeta roja y amarilla. Entonces, nosotros cuando empezamos a pensar estos nuevos modelos de management y de cómo se gestionan las organizaciones, en donde hay más foco en la autogestión, más foco en el propósito, más foco en la integración de la persona en el trabajo, hablar de líder a veces es como el jefe 2.0, ¿no? Entonces es medio un jefe que está escondido. Entonces a mí me gusta hablar o empezar a usar el concepto más de ciudadano, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el rol, qué es lo que tiene que hacer cada persona que está en la empresa como un ciudadano más y dejar de pensar en usar la palabra líderes? Y en términos de lo que yo, digamos, de cuál es mi rol o de cómo me pienso un poco, yo soy papá de un nene chiquito y nada, una batalla que tengo siempre, probablemente muchos la tengan, es a la mañana cuando se tiene que vestir, ¿no? Y tenés que estar luchando para que se vista. Y al principio uno lo que trata de hacer es ayudarlo a vestirlo rápido y eso es contraproducente porque después él tiene que desarrollar autonomía, ¿no? Y entonces mi trabajo es que él se pueda vestir solo, que no me necesite. Y creo que un poco cuando voy a la vida laboral es algo parecido. Al final mi trabajo es que no me necesiten, ¿no? Hacer que no me necesiten, que la gente pueda resolver sus problemas solos y que tengan autonomía real sin que estén dependiendo de mí. Entonces, creo que un poco el desafío y el rol que tenemos que ir encontrando en estas nuevas organizaciones y que está relacionado un poco a esto, ¿no? A qué es lo que empezamos a necesitar ahora como líderes es
habilitar a las personas a que resuelvan lo que tienen que resolver, ser nosotros un facilitador y encontrar en qué cosas sí agregamos valor, digamos, ¿no? Pero no en el comando y control, ni en el estar haciendo las cosas por otro o en el micromanagement, sino en eso, ¿no? Y creo que eso, un poco toda la parte de la inteligencia artificial es también lo que nos está enseñando, ¿no? O sea, ya el escribir un texto de 100 hojas no tiene sentido. Lo que vos tenés que capaz encontrar es qué idea querés explotar, digamos, ¿no? Y nada, creo que va un poco por ahí. Gracias. Ailín, bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? Organizaciones TIL o como 10 Pines que ponen al colaborador como protagonista, fomentan la autogestión, la coparticipación, la definición de la estrategia. Y tenemos muchas organizaciones acá que nos estamos tratando de transformar, ¿no? O sea, que están liderando organizaciones que queremos ir también a esos modelos. ¿Qué hay que hacer para fomentar esos cambios de comportamiento? ¿Qué nos recomendás? Bueno, lo que voy a decir tal vez no es algo totalmente nuevo, porque de hecho ya con la crisis que tuvimos en la pandemia empezamos a pensar, ¿no?, qué tipo de comportamientos y qué tipo de mindsets tenemos que generar en un contexto como el que estamos viviendo, de cambio constante. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que habló Jorge de la autonomía. Para mí hay dos mindsets claves. El primero es el mindset de crecimiento. Esto lo hablamos mucho en ciencias del comportamiento, psicología cognitiva, en inglés growth mindset, que es esta idea de que más importante que el contenido que uno aprende es tener la curiosidad de saber cómo seguir aprendiendo, de querer seguir aprendiendo y de cómo aprender. Entonces el mindset de crecimiento básicamente es una actitud que me parece que es necesaria de acá en adelante, porque de vuelta el conocimiento que tenemos actual de nuestro contexto va a ir cambiando cada vez más y más rápido. Entonces es la actitud con la cual te enfrentás a tus problemáticas y esta noción de yo siempre puedo seguir aprendiendo independientemente de la edad, porque también venimos de una cultura que nos decía que a medida que uno crece uno se vuelve el experto, ¿no? Y por eso puede ser el líder. Y ya está, no tiene nada más que aprender. Bueno, ahora sabemos que no. Y las neurociencias también apoyan esta idea porque tenemos neurogénesis hasta que morimos. Neurogénesis quiere decir que generamos neuronas nuevas hasta que nos morimos. Es decir, que podemos aprender, nuestro cerebro sigue aprendiendo, sigue generando recorridos neuronales toda la vida. Entonces ese mindset de crecimiento para mí es esencial. Y el segundo mindset, que también trabajo yo mucho en mi práctica diaria, es el mindset de experimentación. La idea de que hay máximas de cómo la gente se comporta o de cómo hay que atacar ciertos problemas, ya pasó. Lo que tenemos que saber es cómo generar hipótesis sobre cómo funciona la realidad y cómo testearlas, cómo hacer pilotos rápidos para ver si esto funciona o no en el contexto en el que estoy. Ese mindset de experimentación, junto con el de crecimiento, me parece que ayuda a que las organizaciones tengan un talento que sea flexible, adaptable y dinámico a estos cambios de contexto que van a ser así de acá en adelante probablemente. Bien, bien. Y a cambiar los comportamientos. Exacto. Bueno, una pregunta para los dos, ¿no? Estamos hablando de esto de un liderazgo que cambia, ¿no? Organizaciones sin líderes, por lo menos el liderazgo en términos del concepto de liderazgo tradicional, ¿no? Y hay muchos cambios también. ¿Por qué consideran ustedes que hay que generar un aprendizaje desde muy temprana edad respecto del liderazgo? ¿Y por qué hay que trabajar el tema de la madurez en los líderes? ¿Voy yo? Dale. Dale. Bueno, charlábamos un poco, ¿no? ¿Cuál es el desafío de este tipo de organizaciones? Por lo menos el desafío en particular en 10 Pines y en organizaciones similares. Y para mí el desafío son las personas, digamos, ¿no? ¿Y qué me refiero con las personas? Con el desarrollo de las personas, la madurez de las personas. Estas organizaciones empiezan a requerir que las personas tengan un nivel de madurez, y no me refiero a edad, sino a madurez mental, madurez de persona. Poder manejar la autocrítica, poder dar y recibir feedback efectivo, manejar emociones, encontrar, tener un pensamiento crítico, digamos. Entonces, eso es para mí lo que, por lo menos nosotros tenemos que ir desarrollando para poder seguir creciendo, y por eso creo que tiene que ver con la madurez de las personas, ¿no? O sea, creo que ese es el gran desafío
para poder seguir creciendo y para poder enfrentarnos al futuro que nos espera. Bien. Para mí tiene mucho que ver con un término que hablamos mucho en ciencias del comportamiento, que es que nosotros los seres humanos tenemos sesgos cognitivos, es decir, no percibimos el mundo de manera objetiva ni tomamos decisiones de manera objetiva, sino que todo pasa por un tamiz de nuestras experiencias, nuestra personalidad, el contexto actual en el que estamos. Y eso hace que nuestras decisiones muchas veces sean sesgadas, a pesar de que muchas veces sirva ese sesgo para actuar de manera rápida, para tomar decisiones en un contexto determinado. Y nosotros en ciencia del comportamiento trabajamos esos sesgos. Ahora, el tema que tenemos ahora es que la inteligencia artificial, como herramienta, toma nuestros sesgos. Si trabaja sobre cierta información que nosotros les damos y esa información está sesgada, el output, lo que nos da, la conclusión que nos da la inteligencia artificial puede estar sesgada. Voy a dar un ejemplo para bajarlo a tierra. Hace varios años, esto ya pasó hace varios años, una universidad de Inglaterra trató de hacer un proceso de recruiting con una inteligencia artificial y entrenaron a esta inteligencia artificial con el perfil perfecto que estaban buscando. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Dado que fue entrenada con esta información, directamente descartó a todas las mujeres y a todas las personas cuyo nombre en el CV no era europeo. Porque el perfil que le habían dado era un perfil tradicional, que uno como ser humano entiende que si no quiere ser sesgado, no tiene que tomar al pie de la letra la información. Bueno, en este caso no habían entrenado bien a la inteligencia artificial y esto les valió denuncias del Comité de Ética de esta universidad, porque obviamente era un proceso de recruiting que realmente era discriminatorio. Entonces, si yo, como persona, no me doy cuenta de mis propios sesgos y encima utilizo la inteligencia artificial para que me ayude a, digamos, tomar decisiones, puedo amplificar esos sesgos cognitivos. Y ahí es donde yo creo que es relevante esta idea del líder desde temprano o desde que empezamos, digamos, a meternos en el mundo laboral, porque el líder tiene que tener de vuelta ese pensamiento crítico, esa mirada estratégica, ese entendimiento de qué herramientas está utilizando y cuáles son los potenciales peligros de utilizarlas o no. Eso lo vamos a tener que tener todos desde el día 1, porque el día 1 que utilizas la inteligencia artificial y la utilizas de manera errónea, ese mismo día ya podés empezar a cometer errores que le valgan realmente un problema a la organización. Entonces me parece que ese criterio de entender con qué herramientas nos estamos enfrentando y qué posición tenemos nosotros, cuáles son nuestros objetivos, cómo tenemos que hacer las preguntas, qué buscamos de la información que vamos a recolectar, es clave desde el día 1 para todos. Bien, gracias. Bueno, estamos a tiempo, pero una última pregunta. Para los dos también, y para dejarles un mensaje, alguna interpelación a todas estas personas que hoy están escuchando, ¿cuál sería? Sí, yo entiendo que esto capaz es abrumador, ¿no? Y la gente como que dice, bueno, sí, está todo buenísimo, pero esto está muy lejos, yo no lo puedo hacer, mi organización está en otro nivel. Entonces, nada, traerles un poco de esperanza, si quieren, o de tranquilidad. A mí me gusta mucho una frase de Galeano que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Capaz ya la escucharon. Pero yo realmente creo en eso y creo que si estas ideas a ustedes les resuenan y creen que es la forma hacia donde debería moverse el mundo, ¿no? Con este equilibrio, con este balance, con esta madurez, creo que la forma de ir cambiando y de ir aproximándonos hacia eso es esa, ¿no? Es encontrar pequeñas cosas, ir haciendo pequeños cambios, y si mucha gente hace muchos cambios pequeños, eventualmente nos vamos a encontrar con un mundo nuevo y un mundo mejor. Así que esa es la forma para mí de verlo, ¿no? Bueno, por mi parte también voy a citar a Erich Fromm, que dice que el hombre o el ser humano es el único animal cuya existencia es un problema que tiene que resolver. Y para mí esto es súper interesante. Estamos en un momento donde el cambio que hemos alcanzado como humanidad es enorme y el rol de los líderes hoy es clave para tratar de ser el faro de hacia dónde vamos y qué cosas nuevas podemos generar. Entonces esos pequeños cambios que luego se van a transformar en grandes cambios me parece que empiezan desde hoy y es un gran desafío que hay que tratar de enfrentarlo con una actitud positiva. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Aplauso para Ailín y Jorge. Gracias. Vos y para acá.